Saludos, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con ustedes. Dejamos una semana por el medio, ¿verdad, Luis? Y sin estar Sí, con nuestros amables televidentes por el tema de las elecciones del día 5 de julio, pero qué bueno que estamos aquí para seguir con Visión Integral con ustedes después de ya de las elecciones del día 5 de julio. Todo ha transcurrido como tan rápido y ya tenemos la primera semana después de ese proceso del cual hablaremos ampliamente, porque ya tenemos que hablar también que faltan solo 35 días para que las próximas autoridades electas el día 5 asuman la dirección del Estado, asuman el gobierno como tal. Y ya hay medidas por ahí que se han ido anunciando, que más adelante también hablaremos. Pero yo correcto. quiero, Luis, brevemente recordarle a los amables televidentes que nos ven a través de este canal, que nos pueden ver a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum. Y decirles que también está muy Claro TV por el 1042, 1012 de Claro, perdón. Si es que para la gente de Estados Unidos que nos ve New York, New Jersey y Connecticut. Yo quisiera, Luis, entrando así muy, antes de entrar a tratar los temas, solidarizarme con Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, quien fuera uno de sus precandidatos y que en algún momento se retiró. Hoy atraviesa por una situación bastante difícil, fue operado, está sufriendo de un cáncer, fue operado y parece que todo va marchando muy bien. Desearle pronta recuperación, Muy que buena Dios le noticia. proteja, que le acompañe y queremos tenerlo de vuelta porque es un hombre muy valioso al cual yo tengo un aprecio muy particular. Y definitivamente que es un hombre que tiene una serie de momentos y digamos, de actuaciones que están para la historia. Y Sí, ahí está. él trabajó, ¿verdad? Y se va a quedar ahí su nombre por siempre en la Ahí historia. está su trayectoria política y como servidor público, sobre todo en el Senado de la República, que hizo una gran labor en los años que tuvo al frente de Así esa es. institución. Tenemos el tema del COVID, Luis, 19. Bueno, Funcionarios empiezan a aparecer de nuevo, funcionarios contagiados por esta terrible enfermedad. wow. Estamos hablando del director de Servicio Nacional de Salud, estamos hablando de Robert de la Cruz, que es el asistente del presidente de la República y quien fuera candidato a senador por la provincia de la Altagracia, anunció en esta semana que dio positivo. Creo que un sacerdote también en esta semana, lo que ha Jovencito, un ocurrido, sacerdote jovencito, ¿eh? No sé, de muy jovencito, poca edad, ¿eh? otro más contagiado, ese falleció lamentablemente. Y cada rato llega la noticia, Víctor, una persona amiga, Exactamente. que nos enteramos también de su caso. Y como ese, ya a la gente los casos se le están acercando, están de cerca. Los casos de contagiados y las muertes que van ocurriendo por esta pandemia que está afectando el mundo. Y para eso estamos hablando ya que sobrepasamos los 12 millones de personas contagiadas y más de 550,000 personas que han fallecido en todo el mundo. Ha ido descendiendo la cantidad de personas que han fallecido. Sin embargo, América Latina, Centroamérica, ahora son los focos de contagio. Y ahí está ahí entramos nosotros con una situación bastante complicada porque ya hablamos de estamos hablando ya de más de 42,000 personas infectadas. Estamos hablando de casos activos, más de 20,000, más de 860 personas que han fallecido. Entonces, es una situación bastante complicada la que tenemos, por eso las autoridades han tenido que estar haciendo operativos. Después del proceso electoral todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir y entonces en este momento hay operativos, preocupación en la región norte del país, en el Gran Santo Domingo, intervención en los tres brazos, pero esto ya ahora no solamente es el COVID, sino es la malaria y entonces la situación se torna complicada. Compleja. Entonces, de tal manera, entonces que las autoridades tienen un reto, ¿verdad? Bastante delicado en ese aspecto y eso requiere también de la solidaridad de la población, de nosotros todos los dominicanos, ¿verdad? Solidarizarnos con esta situación que cada vez se torna más complicada y viene afectando la vida de muchos compatriotas, ¿verdad? Día tras día. De tal manera que hay un reto para la sociedad dominicana, hay un reto para lo que es
la dirección, lo que es para lo que es el liderazgo político dominicano, en el sentido de que esta es una situación que cada vez se hace más delicada y más complicada. Yo vi con mucho agrado el tema de que el presidente electo haya asignado una comisión que le integra, creo que la señora vicepresidenta, a los fines de poder empezar a ver el tema sanitario, porque es que es el tema principal en este momento. Está el tema económico, pero el tema sanitario viene a ser el tema principal en este momento. Y como hay una comisión de salud designada, yo pienso que prácticamente para ver este tema del COVID-19, el contacto con las autoridades que en estos momentos son las responsables, el ministro de Salud, el director nacional de salud y la comisión creada para estos fines, son quienes tienen la responsabilidad por instrucciones del gobierno, que en esta semana estuvo reunido para darle seguimiento y evaluar el comportamiento. Porque yo digo, Luis, que la situación que tenemos ahora es de mayor preocupación que la que tuvimos inicialmente. Inicialmente, así es. Por la cantidad de casos, por la cantidad de contagios. Y digamos, también por todo un proceso que concomitantemente se va produciendo también en los países vecinos, en lo que es, digamos, toda la parte que tiene que ver con América Latina y América Central. También con toda esa situación que vienen sufriendo estos países, en ese sentido, que llegan hacia nosotros como noticia y que nosotros también entonces de alguna manera tenemos que conocer y analizar cómo ellos están enfrentando esa situación, dado que hay en ciertas situaciones que ellos, la situación ha sido compleja mucho primero que nosotros. Y por lo tanto, ellos adquieren ahí una experiencia que sí, pueden... es un aprendizaje. Cada día aparece un medicamento que puede ser más efectivo. Se han mencionado varios medicamentos. Hay cientos de medicamentos en estos momentos siendo probados en todo el mundo, más de 160 medicamentos. En Centroamérica creo que hay unos medicamentos que se van a empezar a fabricar que parecen con buenos resultados, sobre todo para los países de Centroamérica, que hay laboratorios excelentes, tanto en Costa Rica, Honduras, Guatemala, pero creo que Rusia ahora mismo ha anunciado un medicamento con excelentes resultados, los Estados Unidos también, pero no tenemos la vacuna, tenemos medicamentos para combatir el virus, la bacteria. Pero, lamentablemente, esto hasta que no aparezca la vacuna, tendremos que estar luchando con esta situación. Entonces aquí viene lo que nosotros hemos dicho toda la semana, que la gente tiene que entender que esto es muy serio y que tiene que asumir con responsabilidad lo que le corresponde. Y la gente aquí como que todavía no lo coge muy en serio. ¿Será que lo coge en serio cuando llegue a su casa contagiado, contagia a los demás, contagia a su familia? Entonces parece que hay que lo va a tomar en serio. Fíjate cómo nosotros, como nos hemos estancado en las 4 fases que había. No pudimos pasar a la tercera. Sin embargo, hemos tomado decisiones para reactivar la economía que prácticamente pasamos a la tercera, no pasamos a la cuarta. Pero ya nosotros estamos en una vida que podemos decir que es normal. Pero cuando tú ves lo que está ocurriendo a nivel del transporte, las pocas medidas de control que existen en establecimientos comerciales, lo que ocurre en los barrios, o sea, tú dices, la gente está como si no estuviera pasando nada y es un momento de muy delicado y de mucha preocupación. Y nosotros que tenemos la oportunidad de poder llegar a mucha gente por estos medios, debemos siempre estar siguiendo insistiendo en estos aspectos. Claro, claro. Esto es serio, que hay que tomarlo como tal, de manera pues que se mantengan siempre buscando información, que siempre vayan estando al día con lo que está pasando. Y ya tú ves poca gente que no usa la mascarilla, pero la gente como que no se acostumbra, se la quita en lugares cerrados. Tú ves a gente todavía en la calle que no tiene la mascarilla puesta, aunque es de uso obligatorio. El Ministerio de Salud ha tomado algunas medidas. Fíjate que en estos momentos estamos hablando si volver al estado de emergencia, volver al toque de queda. O sea, fíjate que esas son de las cosas que se están tratando en estos momentos. Porque si no avanzamos, y tú sabes lo difícil que es echar hacia atrás.
¿Tú sabes lo que va a implicar esto en términos económicos si las autoridades se vieran obligadas a echar hacia atrás? O sea, es complicado. La situación se torna mucho más compleja. Y ese nivel de complejidad nos hace mucho más difícil la situación. Claro, lo que está ocurriendo en términos económicos en el país, la cantidad de personas que en estos momentos han perdido su puesto de trabajo. Se habla de que 700.000 personas pierden su puesto de trabajo. Con programas de gobierno que tienen límites, porque hay límites del presupuesto, que llegarán hasta el mes de agosto. Por eso yo creo que es importante, insisto, este gabinete de salud que anunció el presidente electo de la República, Luis Abinader, y esa coordinación con el gobierno, porque esto no se puede, no hay espacio como para descuidarse. Y yo creo que cuando el gobierno entre y que se anuncie el ministro de Salud, quien vaya a ser el director nacional de salud, entonces que las autoridades tengan todo el control de lo que hay que seguir haciendo. No sé en qué va a parar esto, pero todos los días están apareciendo ya más de 1000 casos. Y en la línea que nosotros vamos, nosotros no hemos llegado todavía al pico. O sea que la situación de nosotros es una situación de preocupación. Fíjate que ya algunos países ya están poniendo al país restricción para entrar. Así es. Por el caso de Italia. Y nosotros estamos entonces con la apertura del sector turismo, del sector turístico, que no sabemos lo que va a pasar. Pero si el país sigue con estos niveles de contagio, ¿qué va a hacer? Que el turismo se vaya al carajo. Porque la gente no va a venir. ¿Entiendes? Y esa es la situación preocupante. Cuando tú ves lo que está pasando en el mundo, señor, mire, Bolsonaro, la presidenta de Bolivia, o sea, los mandatarios se están contagiando y la gente dice, señores, pero eso es la realidad y la gente, insisto, no lo quiere entender. Vamos a ver lo que van a hacer las autoridades en los próximos días. De manera tal, perdón, José, ahí para establecer un punto, ¿verdad? Que quede grabado en la gente que nos está escuchando. Señores, esto no es juego. Señores, es en serio. Mire, Luis, pasando a otro tema, lo que tiene que ver, aquí hay dos temas, el tema de las elecciones y el tema del coronavirus. Y los desafíos del próximo gobierno, el próximo presidente de la República, el presidente electo, Luis Abinader Corona, Rodolfo Corona, ¿no? Sí. La Junta Central Electoral, podríamos decir que concluyó haciendo el papel que le correspondía, lo que todo el mundo esperaba que debía hacer. Estos han sido los procesos electorales más costosos que haya tenido el país. Claro, fueron muchos procesos, no fue un solo proceso, fueron 4 procesos. Una primaria que la Junta en principio no quería, unas elecciones abortadas en febrero, unas elecciones llevadas a cabo en el mes de marzo y entonces las elecciones presidenciales del día 5. 4 procesos, y por eso 4 procesos, tú dirás, bueno, tiene que ser 4 presupuestos prácticamente similares, quizá no, porque no se moviliza la misma cantidad, no es lo mismo la primaria que las otras elecciones. Sin embargo, las autoridades, los jueces de la Junta Central Electoral han mostrado satisfacción. Muy bien, terminamos, la historia lo juzgará, pero yo creo que la Junta tuvo mucho que ver con las cosas que ocurrieron aquí y que no asumió su responsabilidad en el momento que debió hacerlo, cuando se hicieron un serio cuestionamiento a cuestiones que estaban pasando y la Junta le dio de lado. Cuando no le dio seguimiento al proceso de febrero, a las elecciones municipales, y abortó un proceso, le explotó en la mano, sin tomar medidas antes de que el proceso iniciara. Podemos decir que al final, que no se podía esperar otra cosa, terminamos más o menos bien, pero esa Junta no puede reivindicar más ahí, porque ellos lo pusieron para eso. Y yo no creo que finalmente ellos hayan quedado muy bien. Esta es la Junta más cara y los procesos más caros que no han salido. Y hay cosas ahí que al final tendrá que determinar qué pasó. Hay cuestionamiento en el mismo proceso, los observadores internacionales, participación ciudadana, sobre todavía vicios que encontramos y prácticas que ya deben ser de una vez y por todas dejadas de un lado en los procesos electorales dominicanos.
ha perdido confianza definitivamente. No, Antes, perdió confianza, yo creo que la recuperó un poco, Luis. ha perdido confianza desde la perspectiva de que su rol es muy amplio, demasiado amplio es su rol, y tú lo enfocas de manera brillante cuando establece aspectos y lo compones entonces en todo. Y ahí uno se da cuenta, ¿verdad?, que la situación, ¿verdad?, desde el punto de vista de la Junta, tiene también su parte que le justifica al pueblo todo el cuestionamiento que le ha hecho en ciertas... Y en algún momento aquí hay que decir qué fue lo que realmente pasó y quién fue el responsable. Lo que pasó se dijo. Ahora, ¿quién asume la responsabilidad? Porque el país tuvo que invertir millones de pesos en un proceso que abortó y hubo cuestionamiento a quienes fueron responsables. Y hasta ahora no se ha dicho qué fue lo que realmente pasó. Ese capítulo no se puede cerrar sin saber qué fue lo que realmente pasó y cuáles fueron los responsables. Luis, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que seguir con estos comentarios, pero estamos obligados a pausar. Así que retornamos en breve con estos comentarios. Continuamos conversando con ustedes a través de la Radio América. Y recordarles siempre que estamos para New York, New Jersey, Connecticut a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Óptimo. Luis, proceso electoral. Vamos a ver. Toda la incertidumbre que había fueron despejadas el día 5. Toda esa presión, toda esa confrontación, incertidumbre que vivió el país, porque ese día iba a ocurrir lo peor, no ocurrió. Qué bueno, que hayamos transcurrido un proceso con pocos cuestionamientos y sobre todo con pocos casos que lamentar. Probablemente creo hubo una persona que, creo que dos personas fallecieron, fueron dos, me parece que fueron dos. ¿Dos personas? Un Bolívar, el del Capotillo, y creo que en Barahona fue la otra persona. En el sur. Pero bien, pero para unas elecciones un proceso que fue tan complicado al final, de tantas acusaciones, de tanta confrontación, uno pensaba que el día de las elecciones iba a ser una situación bien difícil que se iba. Y las cosas transcurrieron de manera como muy tranquila. La gente votó, a veces uno pensaba que por la cantidad de personas que estaba votando, era que estaba votando el 60, el 70%, y que la atención iba a ser de un 30 o de un 35%, que era lo que tradicionalmente ha ocurrido. Sin embargo, fue una abstención de prácticamente de un 45%, votó el 54 punto y tanto por ciento, o sea, que la abstención fue bastante alta. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un reconocimiento a la disposición del ciudadano dominicano, que hemos sido elogiados por varios países que han dicho, el caso de Bolivia, Evo Morales, porque las elecciones debieron haberse celebrado. Ahí la presidenta ahora mismo tiene el COVID, que ya ha ido postergando las elecciones y quedándose en el gobierno. Digo, es un ejemplo para los países de América Latina lo que ha ocurrido en República Dominicana por haber celebrado unas elecciones en medio de una situación tan adversa como esta. Eso fortalece la democracia, fortalece el sistema de partido, y entonces nosotros tenemos más que felicitar a los candidatos electos, al presidente de la República, a la vicepresidenta y a todos los candidatos, senadores, senadoras, diputados y diputadas de este proceso. Un comportamiento digno de ser alabado, un comportamiento cívico, un comportamiento ejemplar. Y nos ganamos, por lo tanto, los elogios, ¿verdad?, de toda la región, y también quedamos como un ejemplo, ¿verdad?, a seguir en ese sentido, dado de que el nivel de complejidad de lo que ha sucedido en toda la región, de verdad, que la República Dominicana se merece un buen elogio, el pueblo dominicano también un buen elogio por su comportamiento y por lo que sus autoridades establecieron responsabilidades que al final dieron resultados positivos. En estos momentos, bueno,
Estamos hablando de, y es bueno esto que quiero así plantear. Estamos hablando que 7.5 millones de dominicanos tenían que podían ejercer el derecho a voto en el país y en el exterior. De eso votaron 4.163.000. Eso fue un 55.29%. Entonces, la abstención fue del 44.71%. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Que el PRM y aliados obtuvieron 2.154.000 votos. Eso fue un 52.52%. Los otros partidos, yo quise plantearlo así, todos obtuvieron el 47.48% para el 100%. Pero cuando tú sacas la votación, la población que votó por el PRM, de los que tenían derecho a votar, de los 7 millones, tú tienes un gobierno electo con el 28.62% y votaron por oposición el 25.87%. Entonces, es bueno que la gente lo observe, porque es un gobierno electo por la mayoría del que ejerció el derecho al voto. Pero por los bajos niveles de abstención o por altos niveles de abstención, tú tienes un gobierno electo solo con el 28.62% de la población que tenía derecho al voto. Yo quise traer ese dato porque es interesante a veces que quienes asumen el poder y el gobierno sepan que hay una parte de la población que es mayoritaria, que prefería otra opción o que no fue a votar. Usted tiene la representación del Estado, va a dirigir el gobierno, y yo creo que el presidente ha reconocido con mucha humildad su discurso. A mí me gustó la noche en que se dirigió al país y he visto un discurso muy concertador, una persona que parece que sabe lo que tiene que hacer, pero bueno, recordar que esos son los niveles de votación que se obtuvieron, que fueron muy bajos, y cuando hacemos ese análisis, que es del 28%, es importante que eso se sepa. Que sepa, que se mantenga así y que se mantenga como un aprendizaje para el futuro. Claro, claro, porque no es lo mismo. Fíjate que Danilo, cuando ganó las elecciones del año 96, sacó el 62%. Danilo solo sacó 2 puntos. El PLD tenía el 50 y creo casi como más del 50%, creo que el 55%. Los otros fueron los votos de los partidos aliados, pero te llevó a 2.800.000 votos. ¿Me entiendes? Entonces, tú tenías un gobierno con una amplia votación. Fíjate que recuerda que la diferencia fue de un 37%, 62% al 35%. 35. Esa fue de un 27%, perdón, de un 27%. Entonces, es bueno ver esos datos para que uno sepa a veces que usted se convierte en el presidente de todos los dominicanos, pero posiblemente quienes tenían derecho a votar por esta misma situación no ejercieron el derecho al voto. Pero eso es lo que ocurre. Y ahí entonces hay que ver, Luis, en estos momentos, después de todo esto, bueno, el gobierno está haciendo electo lo que tiene que hacer. La visita al presidente de la República, la comisión de transición creada, la visita de la vicepresidenta electa a la vicepresidenta actual, y que todo ese proceso de transición, porque apenas son 40 y tantos días, entonces había que hacerlo de urgencia para que las nuevas autoridades pues vayan tomando el pulso, porque se da en una condición muy especial, pero también se da con un tiempo muy reducido. Así es. Definitivamente que fue una condición muy atípica en lo que se considera una democracia como la República Dominicana, que ha tenido cierto avance y ha sido así reconocido, ¿verdad?, por lo que son los organismos internacionales y lo que son nuestros aliados también a nivel internacional. Y entonces ese proceso de transición, como digo, será muy diferente, muy sui generis. Entonces, hay un tema que yo quise ver así, del tema de la participación del Partido de la Liberación Dominicana y lo que ocurre también con la representación congresional. El PLD yo creo que ha tenido una grande sorpresa en estos momentos. El PLD, cuando tú ves lo que es la votación, que como resultado viene la elección de los
senadores y diputados, y yo quiero quedarme solo en el caso de los senadores, el PRM hasta ahora está peleando por una posición, que es el caso de Elías Piña, que está en disputa por los cerrados del proceso y que los votos nulos podían variar, pero ya prácticamente la Junta, vamos a ver qué va a pasar, pero la Junta ha dado como ganador a Elías Piña. El PRM, 18 senadores, el PLD 6, Partido Reformista 5, Dominicano por el Cambio 1, el BIS 1 y la Fuerza del Pueblo 1. Sin embargo, de los 5 del Partido Reformista, 4 son de la Fuerza del Pueblo. De la fuerza. Entonces ahora mismo tú tienes un Senado de la República, si va a tener una composición de la Cámara de Diputados, donde el PRM aquí tiene mayoría, porque son 32 senadores, pero para proyectos importantes no tiene ese 75% que se necesita, la 2/3 parte. Y eso va a ser interesante y sobre todo lo que va a ocurrir a nivel del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sin embargo, que ha habido una situación bastante complicada. Fíjate que ya cuántos días han transcurrido, todavía no se tiene, ya muchas juntas lo han definido, pero todavía tú no tienes a nivel de todo el país cuál es la cantidad de diputados que tiene cada organización política, más o menos por demarcación se sabe, porque ha habido una situación bien complicada con ese voto preferencial, que fue resuelto en una ocasión, porque había un lector que te leía el voto preferencial, pero manualmente, más del 50% de las actas tenían errores de sumatoria, errores de matemática. Y eso ha traído toda esta situación que ha generado tensión y sobre todo el que se desesperen muchos candidatos que dicen que han salido electos, que le han quitado votos. Y esto es una situación que en el futuro nosotros tenemos que corregir porque no podemos en cada proceso generar esta tensión. Eso se buscará la forma de hacerlo, pero es tedioso. Y si no hay gente experimentados en los colegios electorales, entonces ocurre lo que ha ocurrido con la cantidad de actas de cuadradas. La Fuerza del Pueblo, con los aliados, más de 300, creo que son 385,000 votos, rondando el 9%. Sin embargo, creo que el PLD ha tenido una gran sorpresa, ya no solamente en las elecciones presidenciales, sino a nivel de las elecciones municipales, porque nadie pensaba que candidatos con tremenda fortaleza a nivel de sus demarcaciones geográficas iban a ser barridos. Prácticamente el Congreso del PRD fue barrido, que tenía más de 20 senadores y la mayoría prácticamente. Y caso muy claro, muy emblemático, Santiago de los Caballeros, duplicada la votación por quien ganó, al que perdió, a Julio César Valentín, y Cristina Lizardo, y otros más en el caso del Gran Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo. Sí, cada vez que vemos un aspecto dentro de todo este proceso que hemos visto, Juan José, sale a relucir lo que es esa enseñanza para el futuro, para que nosotros como país, como una sociedad que ha venido de tal manera luchando para que nosotros, ¿verdad? Como país podamos poder tener una mejor situación en lo que respecta a la población dominicana. Pero ahí yo voy más al tema de lo que le ocurrió al Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate, el PLD se queda casi con la misma votación que obtuvo a nivel municipal en las elecciones de marzo, en las elecciones municipales del día 6 de marzo. El PLD logra alcanzar apenas 1.500.000 votos. Y esa fue prácticamente la misma votación que el PLD tuvo en las elecciones con los aliados, en las elecciones presidenciales. O sea, la misma votación. Fueron poquitos los votos, se quedó estancado en su mismo desempeño electoral de las elecciones de marzo a las elecciones presidenciales. Se quedó estancado. ¿Qué ocurrió? Porque el PRM, que había sacado prácticamente la misma votación que el PLD, recuérdate ese 44 y tanto, 40 y tanto, era porque
habían sacado prácticamente la misma votación. Sin embargo, el PRM te saca más de 2 millones de votos. Y el PLD, en 3 meses de candidatura, con el candidato presidencial, todos los candidatos en la calle, a nivel congresional, el PLD se quedó prácticamente con su misma votación. Y hay un caso, el de Santiago, que el PRD descreció en 31,000 votos. Aquí en la capital prácticamente fueron 2 o 3 mil votos por encima de lo que sacó a nivel municipal. Y eso para el PLD tiene que ser una gran enseñanza. Y yo creo que son de las cosas que el PLD tiene que evaluar. ¿Qué pasó? Donde se entendía que el candidato presidencial del PLD había repuntado por todo el espacio que tuvo y las condiciones que tuvo para crecer. Y no ocurrió. De tal manera que cada vez que analizamos un componente, un aspecto de todo este proceso, Juan José, llegamos siempre a la misma conclusión. Llegamos a la misma conclusión y cuando uno llega a la misma conclusión y cuando analiza un fenómeno, te está diciendo claramente que hay que estudiar y analizar la situación si la queremos revertir en favor de la democracia dominicana. Yo creo que el PLD tiene grandes retos. Mucha gente cuando analiza la situación dice que Leonel ganó en este proceso porque logró uno de los objetivos. Otros lo ven de manera diferente por la votación que alcanzó, pero ahí pudieron ocurrir muchísimos factores que hicieran que esa fuera la votación y no otra la que en algún momento le daban las encuestas. Yo pensaba que el PLD iba a tener un mejor desempeño. En algún momento nosotros pensábamos que iba a haber una segunda vuelta. Eso no ocurrió. La gente decidió en una dirección, no importó lo que se dijo, lo que no se dijo, votó y tomó una decisión. El PLD, lamentablemente, todo empezó con el tema de la división, el tema de la primaria, el tema de la división, la salida del presidente Leonel Fernández, constituyendo una fuerza política diferente a la del PLD. Hay reacciones en el PLD sobre lo que hay que hacer, porque para el PLD esto es una gran derrota que en algún momento tendrá que sentarse en su congreso, en el momento que lo entienda, a evaluar. El PLD se mantuvo durante más de 20 años con una estructura que no se movió en términos dirigenciales. Los mismos miembros del comité central ahí se incrementaban, los mismos miembros del comité político siempre decían que sí, era exitoso porque y siempre había la coincidencia entre el Congreso y las elecciones, para que había que cambiar las estructuras. Los mismos dirigentes de más de 20 años a nivel municipal, a nivel de todas las provinciales, a nivel de los comités intermedios, de las diferentes circunscripciones, fue el mismo a nivel de los municipios, fueron las mismas estructuras. Y entonces, el PLD lo renovó el país. El PLD lo va a hacer renovar el país. El PLD tendrá que entrar en una fase de renovación y ya hay muchos planteamientos en esa dirección. Pero al PLD le esperan días difíciles y días complicados. Tiene un congreso próximo y yo creo que tendrá que evaluar críticamente qué fue lo que ocurrió para que el PLD, que en algún momento tuvo un 57% de preferencias como partido, terminara en un 37%. 37%. Con gobiernos, con 16 años corridos de gobierno y 20 años de gobierno, 2 de Leonel Fernández, 8 de Danilo Medina, que hizo grandes transformaciones, grandes cambios, grandes aportes al país, la gente decidió castigarlo de la manera que lo ha hecho. Eso es un gran aprendizaje y el PLD tiene grandes retos de cara al futuro. Y Leonel también de demostrar no sus condiciones, sino demostrar que su salida fue la única alternativa y que es capaz de construir una fuerza política con posibilidades de poder en los próximos años. Mira, Luis, vamos a hacer una pausita porque hace rato que me marcaron el tiempo. Así que vamos a hacer una pausita y retornamos. Disculpe que en esta parte, pues, terminé con toda esa evaluación. Así que venimos de nuevo. Muy buena. Pausamos, Luis, pausamos. Okay. Venimos ahora. Continuamos con Visión Integral. Luis, retomando el tema, prácticamente cerrar ya con esta parte del PLD,
Ojalá que se puedan canalizar de manera adecuada, de manera orgánica, pero cuando tú ves que muchos dirigentes del PLD empiezan a hablar públicamente y a fijar posiciones, como lo han hecho ya varios miembros del comité político, y no esperan el momento para analizarlo, entonces tú dices, ¿vendrá alguna situación de crisis en el Partido de la Liberación Dominicana? Eso los próximos días lo van a decir. Lo va a decir. Por otro lado, Luis, el tema del gobierno que arranca en una situación muy difícil, una crisis sanitaria, una crisis económica con problemas presupuestarios y las proyecciones de crecimiento que serán negativos para este año. Esas dos situaciones y hacerle frente a lo que son las expectativas de la población o las promesas que en algún momento se hicieron. Yo pienso que en algún momento se hicieron promesas que posiblemente en medio de esta situación serán postergadas, no podrán ser cumplidas. Y solo recuerdo el tema de la tarjeta, del doble, la doble tarjeta que se ofrecía. Porque si el gobierno ha tenido que buscar muchos recursos para llevar a 5,000 pesos, cuando esto sea permanente, eso va a ser una situación. La situación va a ser mucho más compleja todavía. Más compleja. Y el tema del incremento de los salarios a militares y policías. Son 130,000, como $500 de salario mínimo. Es una situación dentro, claro, el candidato en esos momentos tenía que tener propuestas atractivas, pero a veces hay que cuidarse de que esas propuestas que son muy atractivas para el electorado puedan materializarse porque después viene un estado de frustración. El gobierno que se inaugura viene con un país que cualquiera no quisiera tener la administración del mismo en estos momentos, por la situación que en estos momentos se atraviesa. Si bien es cierto, el gobierno hizo algunos esfuerzos para que el gobierno tuviera recursos, el gobierno entrante, y ahí hablamos de esa modificación al presupuesto, ¿no? Y habló que en algún momento el presidente decía que le había dejado 100,000 millones de pesos de la modificación del presupuesto, pero vamos a ver con qué se encuentra el gobierno cuando inicie, pero yo creo que va a tener serias limitaciones por la situación económica que atraviesa el país, que atraviesa el mundo y que atraviesan los sectores generadores de divisas en estos momentos. Definitivamente que la situación es un tanto compleja, Juan José. Usted plantearse aspectos, soluciones de tipo económico dentro de un contexto totalmente complejo, ¿verdad? Es difícil y es muy arriesgado en ese sentido. Usted hablar de que iba a tener un salario, prometiendo un salario de $5,000 por cabeza a nivel de las... No, 500 dólares. 500 dólares. Porque hasta yo me engancho. De manera tal entonces que la situación ahora se hace compleja. ¿Cómo usted ahora explicar lo que no puede dar? Y esa es una situación que nosotros tenemos que ir superando de alguna manera para siempre, para no dejar ese sabor amargo y yo me he quedado en eso, yo me he quedado en esas dos cosas nada más, pero hay muchas ofertas que pueden implicar incremento del gasto público y otra vez disminución de los ingresos. O sea, porque hay muchas propuestas en muchísimas direcciones que en algún momento pueden hacer que el gobierno no esté en capacidad, y sobre todo yo creo que este año el gobierno tiene que tratar de concluir lo mejor que se puede este año con el presupuesto que va a heredar, presión que va a tener un partido que tenía 16 años en la oposición, que si bien es cierto que hay espacios que habilitarán espacios para colocar los dirigentes principales del PRM, la gente con la cual hay compromiso, el Estado no es que te deja mucho espacio, no. Porque ¿cuántos son guardias, cuáles son policías y militares, cuántos son médicos, cuántos son profesores, cuántos son agrónomos, cuántos son médicos, cuántos son enfermeras? O sea, ese personal no se toca. ¿Cuántos son gente de la carrera administrativa? Ese personal no se toca. ¿Cuántos son técnicos calificados que tú no puedes de la noche a la mañana a una institución y decirle, usted se me quita de aquí? El espacio no es tanto. Y el incremento de la nómina pública en estos momentos, yo no creo que el presidente se arriesgue en medio de una situación como esta. Tendrá presión y tendrá que saberla manejar porque, yo insisto, la presión para Luis Abinader
tiene que ser mucha en este momento y para los responsables principales de ese proceso, de ese proyecto. Y vamos a ver lo que va a pasar en esa dirección. Es complejo, Juan José, es complejo en todo el sentido de la palabra. Y cuando tú planteas, ¿verdad?, de manera abierta, vamos a ver qué pasará. O sea, cuando uno se hace esa pregunta, ese interrogante, es porque hay muchos aspectos que cuando uno lo ve de manera individual, de manera micro, se da cuenta que es complejísimo. Más allá de lo que pudiera ser complejo, es más que complejo. De tal manera que hay que tener cuidado en ese sentido, en términos de promesas, que desde el punto de vista económico, las situaciones... Ya un tema de promesas, es que cuando tú tienes la dirección del gobierno, cuando tú tienes el gobierno en la mano, que tú te das cuenta cuáles son las limitaciones reales que tú tienes. Cuando tú asumes una cartera, es que tú te das cuenta cómo es la cosa. Porque a veces se piensa que es tan fácil y no es tan fácil. Exacto. El gobierno tiene que concentrarse en el tema de tratar de que la economía se vea lo menos afectada. Buscar recursos, ellos tienen buenos técnicos. El tema de salud es un compromiso 1-1, porque sin salud no hay otra cosa. Y el tema de la educación, el año escolar está ahí, el iniciarse. Vamos a ver cuál va a ser la modalidad, qué va a pasar. O sea, ¿con qué modalidad? Los colegios están preparados como para la educación a distancia, las universidades, pero el sector, la educación pública, podrá la tanda extendida continuar, no podrá continuar. Tendrán los estudiantes clases 2 días a la semana y otros 3 para disminuir la cantidad de estudiantes en las aulas. Entonces esas son cosas que hay países que ya lo han ido adoptando y que tú tienes que plantearte en algún momento. ¿Cómo voy a iniciar este año escolar? ¿Bajo qué modalidad lo voy a hacer? Todo esto es, yo te digo que es muy difícil. Es una maraña complicada. Pero usted se le eligió para gobernar, tiene la capacidad, tiene un equipo de trabajo que le puede acompañar y que puede salir. Finalmente, Luis, ya el presidente dijo en algún momento, presidente electo, que hay que decirlo, porque hasta el 16 de agosto, bueno, las decisiones son del presidente actual. Y él dijo que por Twitter él iba a empezar a hacer las asignaciones y empezó a cumplir su palabra. Ya Lisandro Macarrulla, designado con efectividad al 16, ministro de la presidencia, ¿no? Roberto Fulcar, que se esperaba el ministro de Educación, el señor Roberto Álvarez, canciller de la República, Milagro Germán, la diva, como le dice, la directora de comunicación, y parece que alguna gente ya haya protestado por esa designación. Milagro Ortiz Bosch, transparencia contra la corrupción y todo ese tema de ética y transparencia. Uno pensaba ya que Milagro no iba para una función pública, se iba de embajadora, pero ella parece que quiere seguir cogiendo su luchita en la administración pública y hay que dejarla, parece que eso le da vida y la fortaleza. De todas maneras, nos vamos a acostumbrar a ver esta designación. Esto es importante porque se va quitando el presidente presión. Yo no lo había visto, creo que usted tampoco. Lo que veíamos antes eran especulaciones sobre designaciones. Muchas veces especulaciones era alguna gente que se ponía, ponme la lista, a ver qué pasa. Y entonces a veces eso era ocurría totalmente a lo que circulaba. Pero ahora, más que especular, son decisiones. El presidente lo va diciendo así y en los próximos vamos a seguir mirando cuáles son los funcionarios. Y esto es importante, que aunque nunca se había hecho, le permite a los funcionarios ir construyendo o articulando cuáles serían sus equipos de trabajo. Y la presión, en vez de estar en el presidente, estará en los incumbentes que le están designando desde ahora en una posición. De manera, Juan José, que tenemos otra papa caliente en ese sentido ahora con las designaciones y gente que entiende que tiene mérito suficiente. Que ya designaron la posición donde él pensaba que iba a ir. Exactamente. Y se fue la otra. Y entonces viene la presión, porque también eso genera una presión al presidente de la República, al director de campaña. O sea, genera presión también, por algún lado. O dice, pero se están acabando los puestos, ese es el puesto mío. ¿Y qué va a pasar? ¿Me van a dejar afuera? Pero vamos a ver cómo le funciona designar los funcionarios con tiempo, porque eso le va a permitir
visitar las instituciones, designar todas las comisiones para el tema del protocolo establecido para el traspaso de mando a nivel de todas las instituciones, y parece que puede ser interesante. Vamos a ver qué pasa los próximos días. Luis, hemos llegado al final, ya nos dieron la despedida, así es que gracias, Luis, por de nuevo compartir conmigo este espacio, y a usted, amables televidentes, nosotros le vamos a esperar el próximo domingo para hacerle otra entrega de su programa Visión Integral. Pasen buenas noches y será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.